Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmitangana Tasmai Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Swayam Rupa Kalamatam Rati Shri Yuta Padakam Shri Guru Vaishnava Shri Pam Sagar Jatan Sagar Naraganatam Tam Tam Sadvaitam Savarutam Hare Jan Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagar Jahe Krishna Karuna Sindho Dinavani Jagat Pati Gopesha Gopika Kantanadha Kantanamasi Patakanchana Gopi Radhe Vrindavan Shri Vishwabham Siddhavidyanam Shri Aparada Laksha Kshiptasya Kamari Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapana Brinde Namaste Charanarvindam Vanchakapatarvishcha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavani Vaishnavi Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Jai. Gracias, estamos estudiando el Bhagavad Gita Upanishad, el capítulo 2, y ese es el texto 60. ¿Por qué? Aquellos que siguen el sendero de reglas y regulaciones, Vidhi-marga, tratan de controlar la mente y la inteligencia, liberándose del apego, pero quedan atrapados con los objetos de los sentidos y caen de tiempo en tiempo por la naturaleza distractora de los sentidos. No obstante, aquellos que siguen el sendero del apego al Señor, Raga Marga, no tienen temor de caer. Thakur dice, Konteya, los sentidos que agitan pueden poderosamente distraer y arrastrar incluso las mentes de los inteligentes, que están cuidadosamente buscando el sendero a la liberación. Como quiera, este tipo de distracción no es posible para aquellos cuyos corazones están atraídos a mí. Srila Vishwanath Chakravarti dice, en la etapa de práctica, uno debe ocuparse cuidadosamente en las prácticas espirituales. No es posible en esa etapa de retraer por completo los sentidos. Esto es lo que Krishna dice, Akonteya. Debido a que incluso las mentes de los inteligentes que cuidadosamente siguen el sendero de la liberación pueden ser poderosamente distraídos por los sentidos. 61. Por consiguiente, de acuerdo a los principios de Yukta Vairagya, renunciar a los objetos materiales por estar conectado con el Señor Supremo, aquellos que se sitúan en el sendero del yoga practican devoción suprema por mí. Ellos controlan los sentidos en sus respectivos lugares. Así, su inteligencia está fija. Thakur dice, los que practican servicio devocional Bhakti Yoga, practican servicio devocional puro a mí, por tanto, controlando los sentidos en sus respectivos lugares. Una persona que tiene una inteligencia inquebrantable, Stita Pragya, tiene los sentidos bajo su control. Comentario de Vishwanath dice, el que practica servicio devocional Bhakti Yoga controla todos sus sentidos por quedar apegado a mí. Mis devotos se sitúan en un estado de rendición a mí. Ellos son conocidos como habiendo fijado su inteligencia porque tienen sus sentidos bajo su control. La palabra Matpara en este verso es utilizada por Sri Krishna para mostrar que los sentidos no pueden conquistarse a menos que uno practique servicio devocional por él. Esto se mostrará en los capítulos siguientes de este libro. Sri Uddhava también ha hablado, Bhagavatam 11, 29, 23. Oh Pundarikaksha, Sri Krishna, las mentes de los yogis que están apegadas a las prácticas yógicas con frecuencia están afligidos con la lamentación, porque a pesar de su arduo esfuerzo, ellos son incapaces de oprimir sus mentes. Así, las personas que son como cisnes,
muy inteligentes analizan qué es esencial y qué no lo es. Tales personas son tus devotos. Ellos se refugian en tus pies de loto que otorgan dicha completa. A través de las palabras Vaseji, indica que los sentidos de una persona que ya tiene inteligencia inquebrantable, escrita para allá, están bajo su control. Él es superior al practicante. Entonces, en estos versos se está haciendo la diferencia sustancial entre aquel que está intentando ser un devoto siguiendo las reglas y regulaciones por la fuerza del mandato de las escrituras y aquel que está haciendo su práctica devocional por apego al Señor, que se llama Raganuga. Entonces, obviamente, la plataforma Raganuga es una plataforma distinta, pero también esa plataforma Raganuga, como más adelante también se va a explicar, va a venir como resultado de la gracia de los Vaishnavas, y esa gracia puede venir por el camino del esfuerzo sincero, y uno puede recibir esa bendición, ¿sí? O por la perfección misma de la práctica. Entonces, son dos formas de alcanzar Raganuga. Una se llama Kripa Siddhi, que es el que ha recibido la gracia de un Vaishnava puro, y Sadhana Siddha, el que ha alcanzado la perfección de la práctica. 62. Al contrario, trata los deseos indeseados y esos motivos en relación al sendero de las reglas y regulaciones Vidhi Marga en el yoga de la renunciación falsa, Falgu Vairagya. Mientras trata de practicar la renuncia. Cuando uno empieza a meditar en los objetos de los sentidos, entonces gradualmente una asociación o deseo por los sentidos, por los objetos de los sentidos surge. De esta asociación, a través del pensamiento, uno desarrolla lujuria y de esta lujuria se manifiesta la ira. Thakur dice: por el contrario, en el sendero de la renuncia, que está desprovisto de devoción, cuando el practicante empieza a meditar en los objetos de los sentidos, gradualmente una asociación o deseo por los objetos de los sentidos brota. La lujuria nace de esta asociación. Cuando el deseo lujurioso no es satisfecho, entonces se manifiesta la ira. Vishwanath dice: una persona que tiene una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, ha controlado su mente. Debido a la mente controlada, los objetos externos de los sentidos están también bajo control. Si la mente no se controla, entonces escucha lo que ocurre. A medida que uno piensa en los objetos de los sentidos, uno desarrolla apego por aquellos objetos de los sentidos. A través de ese apego, uno desarrolla un fuerte deseo hacia esos objetos de los sentidos. Y cuando los obstáculos se interponen en el sendero de esos senderos lujuriosos, entonces se manifiesta la ira. 63. La ilusión viene de la ira. La pérdida de la memoria viene de la ilusión. La inteligencia se destruye por la pérdida de la memoria. Uno es completamente destruido cuando la inteligencia se destruye. Uno queda sujeto a tales resultados. Hay muchos ejemplos, junto con el sendero de reglas y regulaciones Vidhi Marga, que está acoplado al yoga de la renuncia falsa, Falgu Vairagya. Por tanto, ese tipo de yoga está lleno de obstáculos. Thakur dice: la ilusión viene de la ira, la memoria se pierde cuando la ilusión se vuelve fuerte y la inteligencia se destruye con la pérdida de la memoria. Uno queda completamente destruido cuando la inteligencia se destruye. El comentario de Vishwanath es: de la ira nace la ilusión, samoha. En tal estado mental uno no sabe qué debe hacerse y qué no debe hacerse. Entonces, uno olvida la meta de uno y las prácticas que se requieren, que se describen en las escrituras reveladas. De este olvido, la inteligencia fija de uno se destruye. Cuando la inteligencia se destruye, entonces uno cae en el pozo
del nacimiento y muerte materiales. Entonces, este es muy famoso, los versos 62 y 63 están analizando el proceso de la caída de la entidad viviente de este mundo, empezando con el observar los objetos de los sentidos, el mantener la mente en los objetos de los sentidos, crea un apego por esos objetos de los sentidos. De ese apego por los objetos de los sentidos hay ansia por poseerlos, la lujuria. De esa ansia, cuando esa ansia no se satisface, viene la ira. Y el efecto de la ira, ¿cuál es? La ilusión, ¿no? Y la ilusión involucra a continuación la pérdida de la memoria. Pero la inteligencia está apoyada en la memoria, porque la inteligencia es una capacidad de escoger. Pero cuando ya no están, digamos, las cosas que se van a escoger, entonces la inteligencia no tiene dónde sustentarse. Por eso se dice que se pierde la inteligencia, ¿no? Y cuando la inteligencia se pierde, entonces uno queda completamente a merced otra vez del mundo material. 64. Aquellos que siguen el yoga de Yukta Vairagya, renuncia que nace del apego al Señor, tienen una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, y abandonan tanto el apego como la ira. Sus sentidos quedan bajo su control. Incluso cuando tales personas independientes ocupan los sentidos en los objetos de los sentidos, tanto como es requerido, ellos experimentan felicidad en sus corazones. Thakur dice, no obstante, aquellos que siguen Yukta Vairagya, que es la renuncia que nace del apego al Señor. Por ejemplo, Prabhupada explica que Yukta Vairagya es renunciar en favor del Señor. Abandonan el apego y la ira. Los sentidos están bajo su control. Incluso cuando ellos ocupan los sentidos con los objetos de los sentidos, ellos entonces obtienen alegría en sus corazones. Vishwanath dice en su comentario, si la mente no acepta los objetos de los sentidos, entonces incluso si se aceptan los objetos de los sentidos a través de los sentidos que están bajo el control, no hay defecto en esto. Al hablar así, Krishna continúa explicando cómo aquel que tiene una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, se desenvuelve. Están libres del apego y del odio. Tienen los sentidos bajo control. Así, incluso si los sentidos disfrutan, esa persona experimenta alegría en el corazón. La persona es un Videya Atma, o aquel cuya mente está controlada por sus palabras. De esta manera, una persona calificada no experimenta defecto, incluso al aceptar los objetos de los sentidos. ¿Qué más se debe decir en relación a esto? En realidad, es una cualidad positiva. Ya sea que una persona tenga una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, o renuncie a los objetos de los sentidos, o los acepte, ambos son equivalentes. Tanto el estado de estar en profunda meditación como el estado interrumpido de esa profunda meditación son auspiciosos para tal persona. Ese es el significado esencial. 65. Cuando el corazón queda satisfecho y complacido, quiere decir que la devoción se establece en el corazón. Esto causa que se destruya toda tristeza. La inteligencia de los devotos permanece fija en sus objetos deseados en todo sentido. Thakur dice, cuando el corazón se complace, todo tipo de tristeza se destruye. Cuando el corazón está feliz, la inteligencia muy pronto se fija en
todo sentido en el objeto deseado. Por tanto, el corazón puede estar complacido únicamente a través de la devoción. El comentario de Vishwanath dice: cuando el corazón está complacido, toda la tristeza se destruye. Cuando uno está satisfecho en su corazón, entonces su inteligencia muy pronto se establece. En otras palabras, la inteligencia se fija cuando el objeto deseado de uno en todo sentido se fija en el objeto deseado en todo sentido. Para una persona con un corazón complacido, en vez de aceptar o rechazar por completo los objetos de los sentidos, se aceptan los objetos de los sentidos en la medida de la necesidad, y eso causa alegría. Este es el sentido de esta expresión. El corazón puede quedar complacido solo a través de la devoción. Sin devoción, el corazón no puede estar complacido. Esto está descrito en el primer canto del Srimad Bhagavatam. Incluso después de componer los Vedanta Sutras, el corazón de Vyasadeva no estaba complacido. Se puede ver que incluso el corazón de Vyasadeva quedó complacido únicamente después de que escribió acerca de la devoción como fue instruido por el sabio Narada. Entonces, un ejemplo claro de esta complacencia es el prashadam, ¿sí? Cuando uno prepara un alimento delicioso a Krishna y se lo ofrece, el saborear ese remanente no es un defecto, no es una falta. Y obviamente complace, da alegría al que está haciendo esta práctica. Y esa práctica se considera que es una práctica perfecta, ¿sí? Ese es el bhakti. Entonces no significa que uno rechaza el placer de los sentidos, sino que acepta el placer que Krishna le da como resultado de su acto devocional. 66. Más aún traten de ver cómo aquel que no medita en el gusto más alto puede tener paz en contacto con un gusto inferior. ¿Cómo puede una persona desprovista de paz alcanzar una alta felicidad? Así, es imposible meditar en el Señor Supremo y experimentar el gusto supremo para personas que están desconectadas de tal conocimiento. Thakur dice: aquellos que no han conquistado sus sentidos no tienen habilidad discriminatoria. También carece de sentido el pensamiento y el sentimiento. Aquellos que no practican el sendero de la devoción pura no pueden ser pacíficos. ¿Cómo puede alguien que está desprovisto de paz esperar la más alta felicidad? Entonces, aquí, bueno, hay un comentario más de Vishwanath Chakravarti. Krishna ha reforzado su punto, hecho en el verso anterior, pidiendo una pregunta indirecta en este verso, haciendo una pregunta indirecta. La inteligencia de aquellos cuyos sentidos y mente están descontrolados carece conocimiento del ser, carece de conocimiento del ser. Tal persona que no tiene inteligencia del ser no puede meditar en el Señor Supremo. Aquel que no puede meditar en el Señor Supremo carece de paz. Tal persona no está desapegada de los objetos de los sentidos. Donde la pregunta de la felicidad y dicha, perdón, donde la pregunta de la felicidad y dicha se encontrarán en su propio ser para una persona que no tiene paz. Claro. Aquí se está dando una un importante prerequisito de la felicidad es la paz. Y esta paz dice que no es posible lograrla cuando uno tiene apego por los objetos de los sentidos.
Esta paz sí es posible cuando la inteligencia está controlada por estar ocupada en meditar en el Señor Supremo. Entonces, aquí se está explicando el proceso mismo del yoga. 67. Los vientos desfavorables desestabilizan un bote. De esa manera, la mente de una persona que carece de conocimiento y está ocupada con sus sentidos y trata de satisfacer las demandas de los sentidos, en realidad lo que hace es robar la inteligencia de esa misma persona. Thakur dice, los vientos desfavorables agitan un bote en el agua para que vaya por aquí o por allá. En forma similar, una mente que corre tras los objetos de los sentidos roba la inteligencia de uno. Y Vishwanath dice, una persona que carece de conocimiento queda desprovista de inteligencia. Este hecho es corroborado aquí. Tal como los vientos desfavorables causan que un bote de un capitán intoxicado quede inestable, los sentidos independientes que tienen sus propios deseos, cada uno puede perseguir sus propios objetos de los sentidos. Esto es similar a cómo el oído va hacia el sonido, la piel ansía tocar, los ojos buscan la forma, la lengua quiere saborear y la nariz quiere sentir olores. La mente de una persona que no ha conquistado los sentidos está controlada por los sentidos y roba de esa manera la inteligencia de la persona. La referencia es el Bhagavatam 10.1.42. Yato yato davati daiva koditam mano vikaratma papanchas. 68. Así, oh gran guerrero Mahabahu, aquellos cuyos sentidos están controlados de los objetos de los sentidos a través del proceso yógico de Yukta Vairagya, la renuncia que nace del apego al Señor, poseen una inteligencia fija y estable. Thakur dice, así, oh gran guerrero Mahabahu, aquellos cuyos sentidos están controlados en todo respecto de los objetos sensoriales a través de Yukta Vairagya, realmente poseen una inteligencia establecida y fija. Vishwanath dice, oh gran guerrero, tal como tú controlas a tus enemigos, de esa manera controla tu mente. Ese es el significado esencial. Por esa razón, aquellos cuyos sentidos están controlados, aparte de los objetos de los sentidos, realmente poseen una inteligencia fija. Eso ha de ser conocido. 69. O Arjun, la inteligencia es de dos tipos. 1. La inteligencia que se dirige al alma. 2. La inteligencia que se dirige a los objetos de los sentidos. La inteligencia dirigida hacia el alma, pero las almas corrientemente están sobrecogidas, están sobrepuestas por la naturaleza material y entonces dan más importancia a la noche. Tales almas que están sobrecogidas con la naturaleza material duermen largamente en la noche y como resultado no alcanzan el conocimiento que se debe alcanzar. Sin embargo, aquellos que tienen una inteligencia inquebrantable, escrita para allá, se quedan despiertos y directamente experimentan la dicha de estar situados en el ser y en la inteligencia. Las almas que están sobrecogidas con la naturaleza material están despiertas para experimentar lamentación e ilusión, fijándose en los objetos de los sentidos. No obstante, eso es como una noche para aquellos que tienen una inteligencia inquebrantable, escrita pragya. El sabio en verdad cultiva un humor de indiferencia hacia los objetos de los sentidos que dan felicidad y tristeza a la gente que está atada al ciclo de nacer y morir. El sabio en verdad acepta los objetos de los sentidos solamente
en la medida de la necesidad, cultivando un humor de indiferencia. Thakur dice, aquellos de inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, permanecen despiertos en la noche y directamente experimentan la dicha que está fija en el ser y en la inteligencia. Por otro lado, cuando aquellos cuya inteligencia es propensa a los objetos de los sentidos y que están sobrecogidos por la naturaleza material, permanecen despiertos. Eso es, en verdad, noche para aquel que tiene una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya. En otras palabras, la persona que tiene una inteligencia inquebrantable es completamente indiferente. Él es indiferente a la naturaleza material, pero disfruta en la dicha de la naturaleza espiritual, Chitvilasa. Las almas normales corrientemente tratan de disfrutar la naturaleza material, Yadvilasa, pero son desprovistos de la dicha espiritual más alta, Chidananda Vijna. Y Vishwanath dice, la perfección natural para aquellos que tienen una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, es que ellos tienen victoria sobre los sentidos. Esto es lo que Krishna ha dicho aquí. La inteligencia es de dos tipos. Una trata con el alma y la otra trata con los objetos materiales de los sentidos. Entre estos, la inteligencia que trata con el alma es como una noche para todas las entidades vivientes. Tal como una persona que sueña no sabe qué es lo que está aconteciendo. De esa manera, aquello que se alcanza a través de una inteligencia fija en el alma es desconocido a la entidad viviente. No obstante, la persona que es de inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, permanece despierto y en realidad no sueña. Así tal persona experimenta directamente la dicha que está fija en el ser y en la inteligencia. No obstante, las entidades vivientes no duermen cuando la inteligencia está fija en los objetos de los sentidos materiales. En verdad permanecen despiertos y experimentan alegría, lamentación, ilusión, etc., que nace de los objetos de los sentidos. La inteligencia fija en los objetos sensoriales materiales es como noche para los sabios que poseen una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya. Tal sabio no experimenta nada en estas cuestiones para aquellos que están fijos en los objetos de los sentidos. Quintu Pasyata. Sin embargo, el yogi que posee una inteligencia inquebrantable acepta esos mismos objetos de los sentidos materiales, que son fuente de tristeza y felicidad para quienes están atados en nacimiento y muerte, pero los acepta con un humor indiferente, al punto solamente que les sean necesarios. Entonces, aquí, cuando Prabhupada traduce estos versos, él usa una analogía que se usa mucho en la lengua inglesa o castellana, ¿no? Entonces dice lo que es noche para un sabio introspectivo es día para una persona apegada a este mundo. Y lo que es noche para una persona apegada a este mundo es día para el sabio introspectivo. Quiere decir que sus vidas son completamente opuestas. ¿Sí? El sabio encuentra placer en cosas que el materialista ni siquiera ve o no puede ver. Una persona materialista no percibe el alma, no percibe el espíritu, no percibe la divinidad, entonces no puede derivar placer en una actividad espiritual. Entonces, es algo que no está en su mirada. Y lo mismo, aquellas cosas que ansía, como los placeres nocturnos, digamos, que ansía un materialista, el sabio no los desea. Entonces, eso es para uno, lo que para uno es día, para el otro es noche, y para lo que el otro es noche, para el otro es día. Son personas distintas. 70. Una persona lujuriosa con muchos deseos nunca encuentra la paz. Cuando lo haga, el agua de diferentes fuentes entra al océano, no puede disturbar el océano. De la misma manera, un sabio que tiene una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya,
no se disturba incluso cuando entran los deseos en su mente. Por tanto, él queda en paz. Thakur dice, cuando diferentes ríos entran al océano, el cual está completo y estable, no puede disturbar las aguas del océano. En forma similar, los deseos entran en aquel que tiene una inteligencia inquebrantable, Stita Pragya, pero esos deseos no pueden disturbar a esa persona. Así esa persona alcanza paz. No obstante, las personas lujuriosas que tienen muchos deseos nunca están en paz. Y Vishwanath comenta, dice, Krishna ha dicho que uno se considera desapegado cuando no está afectado, aun cuando los sentidos entran en contacto con los objetos de los sentidos. Tal persona se describe con la palabra apuryaman. En la estación lluviosa, aguas de diferentes ríos, de diferentes direcciones, entran al océano. No obstante, ¿qué es lo que pasa a ese océano? El agua de todos los diversos ríos es incapaz siquiera de modificar ligeramente el océano. Tan constante es el océano. El océano nunca sale de sus límites. De forma similar, uno es conocido como que tiene una inteligencia inquebrantable, Stita Pragya, cuando permanece sin perturbarse, aun cuando los diversos objetos materiales de los sentidos son objetos de disfrute. Tal persona alcanza la paz. Aquellos que persiguen el disfrute de los sentidos y tratan de satisfacer sus deseos materiales nunca quedan en paz. El océano ni rebalsa cuando caen las aguas del río y tampoco el océano se seca cuando no le llega agua del río. De esa manera, aquel que no tiene pasión por disfrutar los objetos variados de los sentidos y que no se deprime en su ausencia, es conocido como una persona que tiene una inteligencia inquebrantable, Stita Pragya. Tal persona alcanza paz y conocimiento. La gente que tiene muchos deseos lujuriosos y que ansía disfrutar los objetos de los sentidos, se vuelve dichosa y apasionada cuando los objetos materiales de los sentidos y el disfrute sensorial se le hacen disponibles. Se sienten tristes y deprimidos en ausencia de la complacencia sensorial. Tales personas nunca pueden alcanzar paz ni conocimiento. Bueno, esta analogía que hace Krishna con el océano es muy relevante porque efectivamente el océano no está afectado por los ríos que llegan, aunque desde nuestro punto de vista un río puede ser muy peligroso, muy caudaloso, se puede desbordar, etcétera, pero eso no afecta al océano, ¿no? Y el océano, aunque no llegue agua de los ríos, tiene un caudal estable, porque finalmente lo que llevan los ríos es el agua del mar que se ha evaporado a través de las nubes. Entonces, esa fuente, y por eso se hace la comparación del Señor Supremo como la fuente. Cuando uno está conectado con la fuente, entonces su mente también se vuelve así como estable como un océano. Porque al final todo viene de la fuente y vuelve a la fuente. El agua se origina en el océano y vuelve al océano. 71. Uno alcanza paz cuando renuncia por completo los deseos lujuriosos materiales. Queda desapegado de todos los objetos materiales de los sentidos y marcha abandonando el concepto de yo y mío y el afecto material. Thakur dice, uno alcanza paz cuando renuncia a todo disfrute material de los sentidos y se desapega de los objetos de los sentidos, abandonando el concepto de yo, mi y mío, y se vuelve libre del afecto material. Aquel que queda completamente conectado a una relación eterna con la suprema verdad absoluta. Entonces, aunque vaya por el mundo, alcanza paz. Vishwanath dice, algunas personas conocidas como yogis
son incapaces de mantener la fe en los deseos materiales lujuriosos, en el disfrute sensorial y en los objetos de los sentidos. En otras palabras, renuncian a todos los objetos materiales de los sentidos, pensando que pudiera alguna posibilidad de que esos objetos lo perturben y disturben su corazón. Ellos no se ocupan en el disfrute material de los sentidos. Krishna dice que una persona que ha renunciado por completo los deseos materiales y que ha abandonado el sentido de yo y mío y el afecto hacia el cuerpo y cualquier cosa relacionada al cuerpo, alcanza paz. Tal persona renuncia al concepto de que él es la inteligencia dentro del cuerpo, que cualquier cosa relacionada al cuerpo también tiene su inteligencia. 72. Este tipo de situación es conocida como Brahmi, o quedar fijo en el conocimiento del logro de la suprema verdad absoluta. O parta, aquel que logra tal estado de nunca estar influenciado por la ilusión en los últimos momentos de su vida. Si uno está en tal estado, tal como el rey de Katanga alcanzó, esa persona puede lograr liberación del mundo material. La etapa de comprender y lograr la suprema verdad absoluta se llama Brahmistiti. Por alcanzar esa suprema verdad absoluta, uno se libera del mundo material. Este estado es Brahma Nirvana. La verdad que se opone en comparación al mundo material es conocida como Brahma. Por situarse en ese Brahma Tattva, uno experimenta sabores trascendentales. Thakur dice Oparta. Esto es conocido como el estado de Brahmi. Aquel que alcanza este estado no queda más bajo la ilusión del ciclo de nacer y morir del mundo material. Incluso si no alcanza este estado, en el momento final de su vida, incluso por un pequeño segundo, esa persona alcanza el mundo espiritual trascendental. Vishwanath da esta explicación. Así Krishna concluye este capítulo o parte. Esto es como uno se sitúa en la suprema verdad absoluta. Perdón. Nos queda apenas un minutito. Vamos a avanzar prontamente. Por alcanzar este estado, un humano no queda más bajo la influencia de la ilusión del ciclo material de nacimiento y muerte. Si uno alcanza este estado en el último momento de la vida, esa persona se libera del mundo material. Brahma Nirvana y alcanza la suprema verdad absoluta, Brahma Prapta. Aquel que practica estar fijo en la suprema verdad absoluta desde la niñez y adora al Señor Supremo, por tanto, tiene un corazón completamente puro y nunca queda influenciado por la ilusión del ciclo de nacimiento y muerte material. Después de la muerte, tal persona alcanza el mundo espiritual del Señor Supremo. Entonces hay un comentario de Vishwanath que lo vamos a dejar para mañana porque nuestra conexión se está terminando. Muchas gracias por conectarse. Shiguru Goranga Gandharvika Giridhari Yuki Jai. Gaura Premanandi Haribol. Jai. Qué bien verles. Están felices, ¿no? Sí. Gracias. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Prabhu. Jai, Radhe, Radhe. Gracias, Santa Bastina. Haribol. Hare Krishna.